YouTube. En este video voy a explicarle la ecuación general y la ecuación canónica de la circunferencia que pasa por los puntos A, 2 y 6, B, 6 y 4 y C, menos 3 y 1. Antes de comenzar debemos tener en cuenta la fórmula de la ecuación canónica y la ecuación general. Lo primero que vamos a hallar es la ecuación general. Buscamos el punto A, que es 2 y 6, partiendo de que 2 es X y 6 es Y. Ahora sí, vamos a reemplazar 2 a la 2 más 6 a la 2 más D2 más 6E más F es igual a 0. Resolvemos. 2 al cuadrado es igual a 4, más 6 al cuadrado es igual a 36, más este 2 que está aquí, lo pasaremos acá adelante, quedaría así, más 2D. Lo mismo vamos a hacer con el E, quedaría 6E más F es igual a 0. Resolvemos esta suma, 4 más 36, que da un valor de 40, esto queda igual, más 2D más 6E más F es igual a 0. Este 40 que está aquí, como está positivo, lo pasaremos acá negativo y quedaría así: 2D más 6E más F es igual a menos 40. A esta ecuación le daremos el nombre de 1. Lo mismo vamos a hacer con el punto B, partiendo de que 6 es X y 4 es Y. Hacemos lo mismo. 6 elevado al cuadrado es igual a 36 y 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Pues queda lo mismo, ya saben. Resolvemos el 36 más 16, que nos da un valor de 52, más 6D más 4E más F, que es igual a 0. Hacemos el mismo procedimiento. El 52 que está positivo cambiaría acá a negativo y quedaría 6D más 4E más F es igual a menos 52. A esta ecuación le daremos el nombre de 2. La ecuación 3, X es menos 3 y Y es menos 1. Lo mismo, menos 3 elevado al cuadrado da 9, no queda negativo porque menos por menos es igual a más. 1 elevado al cuadrado, 1 menos 3D más E más F es igual a 0. Resolvemos 9 más 1, que nos da un valor de 10, menos 3D queda igual que arriba, y pues ya saben que este número pasaría acá negativo y queda menos 3D más E más F es igual a menos 10. A este le daremos un nombre de 3. Pues como vemos aquí, como observamos, un sistema 3×3, es decir, un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables que podemos resolver utilizando alguno de los métodos vistos en el grado 9. Para este caso se utilizará el método de reducción o eliminación, que pues es más práctico. Método de reducción. Vamos a reducir la ecuación 1 y 3. Queda así: 2D más 6E más F es igual a menos 40. Este 2D más 6E más F es igual a menos 40 fue el resultado de la primera ecuación, que le dimos el nombre de 1. Igual con la ecuación número 3, quedaría menos 3D más E más F es igual a menos 10. Lo que vamos a hacer ahora es el número 2, este que está aquí, y el número menos 3 vamos a invertirlo, de tal manera de que el 3 multiplique a la primera ecuación y el 2 multiplique a la ecuación número 3. Entonces multiplicamos. 3 por 2 nos da 6. 3 por 6, 18E.
3 por f nos da 3f y 3 por menos 40 es igual a menos 120. Igual hacemos abajo, multiplicamos 2 por menos 3d es igual a 6 menos d, 2 por f, 2f más 2f más es igual a 2f y 2 menos 10 es igual a menos 20. Cancelamos las d, eliminamos las d porque se puede decir que tiene los signos iguales. Entonces sumamos esto y esto, hacemos la operación 18e más 2e nos da un resultado de 20e. 3f más 2f es igual a 5f y menos 120 a menos 120, eso nos da un valor de menos 140. Ahora lo que vamos a buscar es si estos resultados tienen mitad, tercera o quinta. Pues en este caso tienen quinta. Quinta de 20, 4, quedaría 4e. Quinta de 5, 1, quedaría f. Y quinta de 140 menos 28. A esta ecuación le daremos el nombre de 4. Ahora reducimos la ecuación 2 y 3. Resultado de la ecuación número 2 y este es el resultado de la ecuación número 3. Hacemos el mismo procedimiento, invertimos estos dos números de tal manera de que este multiplica a este y este a este. Si los números que están aquí se pueden simplificar, se simplifican. Eso quedaría 1 y abajo 2. Este 1 multiplica a esta ecuación y este 2 multiplica a esta otra ecuación. Quedaría de esta manera. Se hace lo mismo, se cancela la d porque tiene los signos iguales. En este caso, una vez ya resuelto esto, nos dan estos valores. Buscamos si tiene mitad, tercera o quinta. Pues en este caso tienen tercera. Se pueden dar cuenta, tercera de 6, 2, tercera de 3, 1 y tercera de 72, 24. A este resultado le daremos el nombre 5. Una vez terminadas las ecuaciones obtendremos dos nuevas ecuaciones. Tomamos la ecuación 4 y la ecuación 5. Quedaría de esta manera. 4e más f es igual a menos 28. Este fue el resultado de la ecuación número 4. Ecuación número 5. 2e más f es igual a menos 24. Que es esta. Haremos lo mismo. Este menos 1 multiplicará a esta ecuación y este 1 multiplicará a esta. Entonces, menos 1 por 4e nos da un valor de menos 4e. Menos 1 por f nos da menos f. Eso es igual a 28. 1 por 2e. 2e. 1 por f es igual a f y 1 por menos 24 es igual a menos 24. Cancelamos las f's y eso nos da un total de menos 2e es igual a 4. Este menos 2, como está multiplicando, pasaría acá a dividir y quedaría de la siguiente manera. E es igual a 4 sobre menos 2 y nos da un valor de e es igual a menos 2. A esta ecuación le daremos un nombre de 6. Ahora sustituimos 6 en 4. Queda de la siguiente manera. 4e más f es igual a menos 28. Como ya sabemos que el f tiene un valor de menos 2, entonces no escribiríamos 4e, sino 4 entre paréntesis menos 2 más f es igual a menos 28. Pues multiplicamos esto que está aquí, por lo que está dentro del paréntesis. 4 por menos 2
nos da menos 8 más f es igual a menos 28. Este 8 que está acá negativo pasaría acá positivo, sumar, quedaría así, f es igual a menos 28 más 8 y nos da un resultado de menos 20. A esta ecuación, este resultado le daremos el nombre de 7. El valor de e, que es menos 2, para nuestra ecuación número 6, y la vamos a sustituir en la ecuación 4, como les expliqué ahora. Ahora vamos a sustituir 6 y 7 en 3. Quedaría de esta manera. Menos 3d más e más f es igual a menos 10. Menos 3d más e al cuadrado más menos 20, que pues y es igual a menos 10. Quedaría así, menos 3 menos 20 es igual a menos 10. Menos 3 menos 10 más 20. Esto se resuelve y quedaría menos 2. El número que está acá pasaría acá. Entonces, d es igual a 12 menos 3. Y pues esto nos da un resultado que d es igual a menos 4. Ahora sí vamos a hallar la ecuación general, partiendo de la fórmula que ya conocemos, x al cuadrado más y al cuadrado más dx más 6x más f es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar sabiendo de que d vale 4, y vale menos 2 y f vale menos 20, pues aquí tendríamos el resultado de la ecuación general. Ahora, partiendo de aquí, pasaremos a la ecuación canónica. Ahora nos piden hallar la ecuación canónica, pero para hallar la ecuación canónica necesitamos h y k, y como no nos dan esos valores, tenemos que hallarlos a través de la fórmula del centro y del radio, que son las siguientes: c es igual menos d sobre 2 y menos e sobre 2. Radio, que es igual a 1 sobre 2 raíz d al cuadrado más e al cuadrado menos, pues aquí está. Bueno, resolvemos. C es igual, como ya sabemos, d vale menos 4 sobre 2 y sabemos que e menos 2 sobre 2. Vamos desde el paréntesis, ya sabemos que menos por menos da más y quedaría 4 sobre 2. Aquí se hace también lo mismo. Menos por menos, que es igual a más, quedaría 2 sobre 2. Dividimos, 4 sobre 2 es igual a 2 y 2 sobre 1 es igual a 1. Entonces ya tendremos los valores de h y k. H pues vale 2 y k vale 1. Ahora sí, conociendo los valores de h y k, vamos a hallar la ecuación canónica. Tenemos aquí que radio, reemplazamos aquí, radio sobre 1, menos 4 sobre, sabiendo que d vale menos 4, cuadrado más, pues e, que ya saben que vale menos 2, menos 4, pues f vale menos 20. Lo mismo, sabemos que 4 elevado al cuadrado nos va un valor de 16, menos 2 elevado al cuadrado nos da un valor de 4, más 80. 4 por 2, 80. Eso es igual, radio es igual a 1 sobre 2. Pues esto se suma, 20 más 80. Seguimos, radio es igual a 1 sobre 2. Ya sabemos, 20 más 80, pues 100. Sacamos la raíz de 100, que es igual a 10. Y pues nos queda el resultado de que radio es igual a 5. Bueno, ahora sí vamos a hallar la ecuación canónica. Esta es la fórmula de la ecuación canónica: x menos h al cuadrado
más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Seguimos, x menos 2 al cuadrado más y, como ya sabemos el valor de k que es 1 al cuadrado es igual al valor que nos dio radio, que ya sabemos que es el 5, entonces quedaría 5 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 25. ¿Qué nos da 25? Pues porque 5 al cuadrado nos da 25. Y ya hemos hallado la ecuación canónica y resuelto el ejercicio número 7. Eso es todo.